con la presencia de la señora fiscal, el señor fiscal también, Buenos días, magistrado Alfonso Arancibia Grossi por la Intendencia del Paraíso. por el abogado querellante, o abogada querellante. Abogado querellante Rita Díaz por la víctima ahumada. Magistrado, muy buen día. Carlos Oliva, abogado creyente también por la misma víctima. La defensa, Buenos días, su señoría Fabiola García Larenas, en representación de don John Cobin. el imputado, su nombre completo, por favor. John Makowicz Cobin. Ya, está constituido por el señor imputado, me imagino, ¿no? Sí, su señoría. ¿Usted iba a hacer una petición previa? A ver, Sí, su señoría solicitaría que se restrinja la facultad que tienen los medios efectivamente para tomar conocimiento de esta audiencia, sin embargo, para que el rostro de mi representado no sea fotografiado, ni filmado, ni difundido, precisamente amparado en la presunción de inocencia y en su derecho a que su imagen no sea divulgada por los medios de comunicación social. la parte de la fiscalía y los querellantes tienen algo que decir respecto a esa petición. Nosotros lo dejamos a criterio del tribunal, magistrado. Bueno, es criterio de este juez que la publicidad es más importante. La única limitación que establece la ley está en la ley. Dice en relación con los menores de edad, el imputado es bastante mayor de edad, así que no tengo inconveniente en que se publicite todo, incluyendo la cara del imputado. Eso se verá después en la audiencia de juicio. Por lo demás, me parece que ya le han filmado, así que da lo mismo. Bien, esta es una audiencia de revisión de prisión preventiva, me imagino que lo pidió la parte de la defensa. Haga su argumento. Gracias a su señoría. Su señoría, la defensa viene a insistir en que se revoque la prisión preventiva decretada en contra de mi representado y que se sustituya por una medida cautelar de menor intensidad que de toda suerte garantice y caucione la comparecencia de los actos al procedimiento de mi representado y la debida protección de las víctimas y testigos. Este requerimiento, su señoría, se satisface plenamente si es que el tribunal accede a la petición de la defensa en orden a sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario total en su domicilio, sin perjuicio de agregar además la medida cautelar de arraigo nacional ante cualquier eventualidad y para mayor certeza y garantía de que efectivamente él va a estar dispuesto a comparecer a todos los actos de procedimiento, como de hecho lo ha hecho y ha cooperado con esta propia investigación. En ese sentido, su señoría, los fundamentos para formular nuevamente esta solicitud se basan en las siguientes circunstancias. Los delitos por los cuales ha sido formalizado mi representado son un delito, un homicidio frustrado en la persona de don Luis Ahumada, un homicidio frustrado en la persona de don Daniel Molina, disparos injustificados en la vía pública, de acuerdo al artículo 14, letra D de la ley 17.798, y además la infracción al artículo 6, letra A de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Lo cierto es, su señoría, que a juicio de esta defensa no nos encontramos frente a hipótesis de homicidio frustrado en ninguno de los dos casos que acabo de referir, sin perjuicio de que consideramos alguna discusión en relación a los disparos injustificados en la vía pública, pero que claramente parecieran haber indicios suficientes de que dicho ilícito sí estaría configurado. No así el de la infracción a la Ley de Seguridad del Interior del Estado. ¿Por qué sostenemos esto como defensa, su señoría? Por cuanto en el caso de tratarse de homicidios frustrados, como se trata de un grado de desarrollo imperfecto de los tipos penales que se han invocado por parte del persecutor, estamos hablando de frustración, ¿verdad?, a cuyo tipo penal o grado de desarrollo penal se aplican los mismos parámetros que si estuviésemos en el grado de tentativa. De acuerdo al artículo 7 del Código Penal, que habla de los delitos frustrados y que señala que en definitiva aquí el autor debe haber puesto todo de su parte para poder obtener el resultado final del delito, y no lo hace o no lo logra por causas ajenas a su voluntad, en definitiva se determina la presencia de este grado de desarrollo. En ese sentido, su señoría, claramente para que no se haya logrado consumar este ilícito, entonces se requiere la intervención de terceros ajenos que hayan impedido la consecución de este objetivo por parte del autor por razones ajenas a su voluntad, cuestión que en este caso no se aplica. ¿Por qué? Porque él en definitiva cesa en una conducta de poder disparar o de poder lesionar a alguien de manera absolutamente voluntaria. Él decide no seguir en esta conducta, toda vez que nadie le impide o le hubiese impedido
tratar de consumar alguna consecuencia más dañina de la que ya se produjo. Nadie le quita el arma, nadie lo acomete de una manera, digamos, de poder evitar que él hubiese podido seguir disparando, y en definitiva entonces es él el que cesa en esta conducta sin la intervención de terceros. Ahora bien, por el grado de desarrollo de este ilícito, necesariamente la doctrina, la jurisprudencia y nuestra excelentísima Corte Suprema también han resuelto de manera unánime que para poder desentrañar cuál fue la voluntad final del autor, habrá que estarse a elementos de carácter subjetivos. Como naturalmente no se puede alguien meter en la cabeza de una persona para saber lo que tenía en mente, lo que señala la doctrina, los autores y la jurisprudencia es que habrá que ver entonces los elementos externos indiciarios de la conducta. En este caso, su señoría, por el grado de desarrollo de estos tipos penales invocados de homicidio frustrado, necesariamente se requiere entonces la concurrencia de dolo directo, vale decir, es necesario que aún en esta etapa procesal existan indicios claros externos que permitan concluir que la voluntad final del autor era la de matar a alguna persona para poder necesariamente decir entonces que por el grado de desarrollo imperfecto de este ilícito estamos precisamente en un homicidio frustrado y no en otro tipo penal como lo serían, por ejemplo, el delito de lesiones. Y de ahí la relevancia y la importancia, su señoría, de la concurrencia de indicios externos que permitan desentrañar cuál era la voluntad final de mi representado al tiempo de incurrir en las conductas que señalo. En este sentido, su señoría, como ya mencionaba, nuestra excelentísima Corte Suprema ha sido clara en diferentes fallos, el 7315 de 2015, el 3970 del año 2008, entre muchos otros, en que se señala que la prueba de este dolo, en cuanto se le concibe como un conglomerado de hechos internos, es una de las cuestiones más problemáticas en sede procesal penal, toda vez que deben averiguarse determinados datos de naturaleza psicológica. Y agrega el fallo que refiero, es que, en definitiva, debe verse cuáles son los fenómenos a los que puede accederse durante el proceso. De ahí que entonces Rayés del Valle, por ejemplo, señala que debe recurrirse a esta prueba indiciaria o circunstancial plasmada en juicios de inferencia. Desde ese punto de vista, su señoría, entendemos nosotros que concurren una serie de elementos y de consideraciones que reflejan de manera inequívoca que mi representado jamás tuvo la intención de matar a nadie, que se requiere animus necandi o intención homicida, como señalé, para poder decir que este hecho en grado de desarrollo imperfecto, de haberse perpetrado, nos habría llevado necesariamente a un homicidio. Y eso es lo que no ocurre en la especie, su señoría ilustrísima. En este caso, su señoría, ¿cuáles son los antecedentes que menciono para dicho efecto? Primero, el primer indicio absolutamente claro es la propia declaración que presta mi representado en estrados, en una declaración como medio de defensa, donde él señala expresamente que jamás tuvo la intención de matar a nadie y que por el contrario efectuó disparos que tenían por objeto dispersar a las personas que lo habían rodeado, que estaban atacando su vehículo y que incluso en una de las grabaciones, en el minuto 0.04 segundos, decían hay que matarlo, matémoslo, por lo cual él sintió un justo temor de que podía ser víctima de una agresión de esa entidad y de esas características. Por eso es que él hace 2 disparos en la primera detención, muy cerca del Paso Cebra, cuando 30 personas rodeaban su vehículo, entre ellos la víctima, el señor Ahumada, que estaba participando en lo que se denomina el que baila pasa, y que en definitiva entonces se traduce en que mi representado efectúa estos 2 disparos sin la finalidad de matar a nadie, sí previendo naturalmente la posibilidad de que alguien pudiera ser lesionado, porque obviamente empleó un arma de fuego. Ahora, eso lo declara él y ese es el primer indicio claro que refleja este ánimo subjetivo de ausencia de animus necandi o de intencionalidad homicida. El segundo aspecto, su señoría, es la naturaleza de la lesión que sufre la víctima. Como consta en la carpeta de investigación fiscal, la lesión que sufre el señor Ahumada es una lesión de carácter menos grave. El disparo, su señoría, se perpetra en el muslo izquierdo de esta persona, ahí le llega el disparo,
claramente es una lesión no letal, no es una lesión que hubiese podido poner en riesgo la vida de la persona. De tal manera, su señoría, que la propia naturaleza de la lesión que se le ocasiona a esta víctima evidencia que no se trata de una lesión de carácter homicida. Y eso se ve corroborado por el propio informe de lesiones, el DAU practicado a la víctima el 10 de noviembre del año pasado, donde se señala expresamente que tiene una herida de proyectil de fuego en un miembro inferior, en el muslo tercio, que tiene una herida de un tercio proximal del muslo con sangrado no activo, sin signos blandos, donde se le recomienda reposo y donde es dado de alta. Esa ya es un segundo indicio claro de que no estamos frente a una lesión letal que hubiese podido poner en riesgo la vida de la persona, no se dirige al cuerpo, a ningún órgano vital, sino que una extremidad inferior. El segundo aspecto, su señoría, el tercer aspecto, es la distancia a la cual se le dispara a esta persona. En la propia declaración de la víctima, aun cuando suene, es obvio que tenía que ser cerca, porque esta persona estaba participando en el Baila Pasa, y fue una de las personas que, de acuerdo a los propios informes de la PDI, pateó el vehículo y trató de impedir el paso, y por lo tanto estaba muy próximo al lugar donde se encontraba sentado en el asiento del conductor mi representado, quien señala expresamente en su declaración de 17 de diciembre del año pasado que tenía una lesión menos grave, dice, en la parte respectiva en cuanto al momento que recibe el disparo. Dice, estoy en la esquina trasera izquierda de la camioneta, el chofer con la puerta abierta, toda vez que él saca el arma, y giro el torso y a una distancia máxima de 2 metros me apunta y dispara. De tal manera, su señoría, que la proximidad entre la persona de mi representado y el manifestante que estaba participando en este Baila Pasa es una distancia de no más de 2 metros. Eso significa que claramente, si la intención de mi representado hubiese sido dar muerte a esta persona, tenía la proximidad, tenía el conocimiento y tenía las herramientas para haber podido darle muerte si esa hubiese sido su intención. Cuestión que claramente queda desvirtuada si es que a una distancia tan corta y con casi nula posibilidad de errar un tiro, finalmente le dispara una extremidad inferior que, como digo, no es una zona que hubiese puesto en riesgo la vida de la persona afectada. Luego, la circunstancia, su señoría, que mi representado es una persona conocedora de armas de fuego. Él tiene permiso legal para tener armas en nuestro país, tiene permiso también para poder transportarlas al lugar de tiro, y para poder llegar a eso, en definitiva, su señoría, él debió sortear una serie de evaluaciones que están establecidas en la ley 17.798 y en su reglamento, como por ejemplo una evaluación psicofísica completa, donde se le analizan y se le consultan una serie de aspectos que tienden a verificar que está en condiciones de poder utilizar un arma. Además de ello, su señoría, él rinde un examen que está validado por nuestro ordenamiento reglamentario de conocimientos teóricos para inscripción de armas de fuego y para uso de armas de fuego, con todo un parámetro de más de 60 páginas de preparación, donde él obtiene las autorizaciones respectivas, demostrando además, y como se dijo en la audiencia anterior, que él tuvo una capacitación por parte de las policías de Carolina del Sur, entre otras, Virginia entiendo que era la otra, Oregon, perdón, donde a él se le enseñó el uso de armas, siendo él un miembro activo de diferentes clubes de tiro, el último de ellos, el de Reñaca, donde asistió a lo menos en 4 oportunidades antes de la fecha en que se perpetran o que se ocurren estos acontecimientos. De tal manera que es una persona, no es novata, no es nueva, no es algo novedoso el que él haya tenido armas, que haya usado armas y que esté en conocimiento de cómo utilizar las armas. Con ese conocimiento que él tiene, habiendo aprobado y rendido todas las evaluaciones que se exigen en nuestro país para ello, y estando a 2 metros de distancia de una persona, sencillamente lo lesiona, pero no apunta a ninguna zona vital, habiendo estado en posición y en consideración de haberlo hecho. Luego, su señoría, lo que manifestó mi representado es que él hace un disparo en una dirección ascendente-descendente, que nuevamente demuestra la ausencia de dolo o intención homicida por las consideraciones que acabo de referir. Perdón, colega, que la interrumpa. Ya tenemos 15 minutos de audiencia. ¿Cuánto rato más necesita para terminar su audiencia? Porque tenemos 3 abogados o 4 abogados más que pueden querer decir algo. Sí, por supuesto. Y yo multiplico y resulta que si multiplico igual,
hay otro privado de libertad y tenemos audiencia de juicio después. Su señoría, no me quedan más de 5 minutos. Sea breve y sigamos. Estoy diciendo lo más breve que puedo. Está bien, yo considero que está bien que los abogados intervengan, hagan su... Pero también tengo otras audiencias. Diga nomás. ¿Cuánto tiempo de alegación llevaré? ¿10 minutos? 15. ¿15? Sí, Perfecto. En 5 minutos termino. ¿Le parece bien, magistrado? ya bueno. Bien. Como digo, su señoría, entonces resumiendo, primero la declaración de mi representado que señala expresamente que jamás tuvo intención homicida. Segundo, el tipo de lesión que no es una lesión letal ni mortal. Tercero, la ubicación de ese disparo en la dirección ascendente-descendente que evidencia nuevamente que no se dispara al cuerpo ni ningún órgano vital. Cuarto, el grado de conocimiento que tiene mi representado en el uso de armas, la validez que él tiene en este país habiendo rendido todos los exámenes para poder utilizar las armas, cosa que hacía regularmente el club de tiro. Y luego, su señoría, el último indicio que a juicio de esta defensa constituye también un factor relevante para poder establecer que no tuvo la intención homicida, es que en el momento en que él se había dirigido al club de tiro y luego baja al sector de la playa para juntarse con un amigo de nombre Matthew Merricks, él llevaba un arma que era una Sauer 40 y llevaba 2 cargadores con 10 tiros cada uno. De eso, su señoría, él percuta 2 disparos. 2, vale decir, él tenía 2 cargadores con 20 tiros y además en el auto había una caja con 30 tiros más. Si él hubiese tenido realmente una intención homicida, habría podido vaciar absolutamente la carga de su arma, cosa que no hizo. Hace 2 disparos que él entendió eran para poder persuadir a estas personas y alejarlas toda vez que él se sintió claramente en riesgo y amenazado. De esta forma, su señoría, entendemos que se dan todos los presupuestos para poder recalificar estos hechos al delito de lesiones, ya sea menos graves, toda vez que así lo dice el DAO, o a lo sumo graves, con una pena de presidio menor en su grado medio. Y en el caso del vehículo de don Daniel Molina, estamos hablando de que ahí ni siquiera existe alguna persona lesionada. No hay absolutamente nada que diga relación con una afectación real a la vida de esas personas. Hay daños en un vehículo que entiendo que hace muy pocos días llegó el informe de la CIAT, donde se rompe el radiador de ese vehículo, pero tenemos daños, de tal manera que entendemos que claramente, por lo que ya acabo de referir, no se dan los presupuestos para poder entender que tenemos un cuasi delito de homicidio respecto de personas que además se escogen de manera antojadiza, porque habían 2 personas arriba del auto y por ser el propietario del auto se dice que él sería la presunta víctima de un homicidio frustrado, en circunstancias que lo que hay objetivamente es daños a un vehículo que obviamente entendemos que no permite esa configuración penal. Por esa circunstancia, su señoría, solicitamos que el tribunal considere que ante la posibilidad de que mi representado eventualmente pudiese llegar incluso a ser condenado por los disparos injustificados en la vía pública, con una pena de 3 años y 1 día, que si bien tiene marco rígido y tiene todo el tema de la ley de control de armas, el Tribunal Constitucional ha sido reiterado en sostener la inconstitucionalidad de la norma que impide el otorgamiento de penas sustitutivas, más un delito de lesiones graves a lo sumo y un delito de daños. Claramente no podríamos estar en una hipótesis que permita sostener seriamente que mi representado tendría que cumplir de manera efectiva una pena privativa de libertad. Por el contrario, estaríamos en un rango de penalidad inferior a 5 años, que claramente podría propiciar que en situación de condenado esté en una posición más favorable que la de procesado, donde se debe presumir su inocencia y obviamente garantizar sus derechos constitucionales. La Fiscalía, ¿qué opina respecto a la petición antes de escuchar? Gracias, magistrado. Voy a hacer 2 precisiones fácticas solamente. En nuestro alegato es bastante más breve que el de la defensa por razones obvias. Hay 2 precisiones fácticas en que la defensa entendemos que yerra. El ser un fanático de las armas no lo convierte en un experto en su uso. Lo único que se ha podido acreditar por parte de la defensa es que el imputado es fanático de las armas. Sin embargo, esa supuesta expertise que invoca para señalar y excluir el dolo directo no se ha acreditado de manera alguna. El único antecedente que hay es que 6 meses antes de este hecho, el imputado se asoció a un club de tiro. Ignoramos durante todo el resto de los años dónde disparaba, porque claramente no estaba asociado a un club de tiro, y que concurrió 4 veces en el año. Esa es toda la expertise.
Primer punto zanjado. El segundo punto es que la defensa le atribuye al Ministerio Público. Normalmente cuando eso ocurre siempre hay algún tipo de alejamiento de la realidad en relación a las acciones del Ministerio Público. Dice que el Ministerio Público eligió al propietario, a la persona del señor Molina como víctima por ser el propietario del auto. La verdad es que el elemento es bastante más técnico y dice relación con la dirección en que se apunta, la dirección de impacto en que se encontraba precisamente al costado del conductor, que casualmente es el propietario del auto. Pero ese es el fundamento técnico y esa es la segunda precisión fáctica. Voy a pasar a las consideraciones desde el punto de vista jurídico, que es lo que convoca esta audiencia. La defensa, conforme al artículo 152, naturalmente debe invocar nuevos antecedentes que hayan podido establecer la modificación de circunstancias que se establecieron al momento de decretar la medida cautelar. Ello, el día de hoy, todos hemos visto que no ha ocurrido. ¿Cuál ha sido el nuevo antecedente que ha aportado la defensa? La respuesta es muy simple: ninguno. Dice que el arresto domiciliario satisface 2 puntos: la comparecencia y la seguridad de la víctima. Sin embargo, los puntos jurídicos y técnicos que deben ser invocados en esta causa dicen relación con hacerse cargo de la causal que estableció el tribunal en una larga y fundada resolución que establece que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La defensa no ha invocado antecedente nuevo alguno que permita establecer que esas circunstancias fueron modificadas por algún antecedente de investigación, porque no los hay. O si no, el Ministerio Público claramente, conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica, lo habría hecho saber al tribunal en su oportunidad y no lo ha hecho porque solamente se están confirmando determinados supuestos. Por otra parte, su señoría, respecto de la resolución y la revisión de prisión preventiva anterior, esta tuvo una extensión bastante considerable, pero entendiendo también que había una nueva formulación de cargos en la misma audiencia en el mismo día. Y es por eso que en esa ocasión claramente el debate se extendió a los puntos que retoma la defensa, porque todo lo que ha dicho hoy ya lo dijo el día que se revisó la prisión preventiva la vez anterior, y en que el tribunal no solamente mantuvo, sino que además la Ilustrísima Corte de Apelaciones confirmó dicha resolución, ya no 2-1 como invocó en esa revisión de prisión preventiva, 3-0. No obtuvo ni un solo voto que pudiese señalar. Por lo tanto, todas las fundamentaciones del día de hoy ya fueron consideradas por el Tribunal Acuo y también, por cierto, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, negándoles lugar. Razón por la cual su señoría, entendiendo que no existe ningún nuevo antecedente que permita modificar los criterios y las razones que tuvo el tribunal para decretar la medida cautelar respecto al señor Coven, el Ministerio Público solicita su mantención. Brevemente, su señoría. Muchas gracias. Bueno, adhiriendo, por supuesto, lo ya señalado por el Ministerio Público, el debate de esta audiencia en principio debió haber sido en base a nuevos antecedentes que permitieron... ¿Tiene abogado de la Fiscalía también? No. Querellante. Querellante, ya. Sí, por la Intendencia. El debate debió haberse centrado en nuevos antecedentes, o bien en circunstancias que hace 20 días, cuando fue la otra revisión de prisión preventiva, no se hubiesen tenido en consideración. Lo cierto es que, tal como dijo la señora fiscal, el tribunal ya hizo una ponderación no breve de todo lo que ha señalado la defensa. De hecho, es interesante la valoración que hace el tribunal de cada uno de los delitos que hoy la defensa intenta recalificar. No quiero extenderme, pero simplemente señalar que respecto de la disuasión como un elemento que ha señalado hoy la defensa para efectos de recalificar el delito de homicidio, el tribunal citó qué significa disuadir y cómo es que en esta causa el imputado realizó todo lo contrario. Posteriormente, del segundo homicidio relacionado con este disparo al radiador de un auto, también el tribunal se hizo cargo, señalando que aquí lo que hubo es la creación de un riesgo real de muerte, del que el imputado estaba perfectamente consciente. Hemos escuchado algo que no escuchamos en la audiencia pasada, que dice relación con el grado de desarrollo, que a juicio de este interviniente no es técnicamente correcto. En realidad, la configuración del grado de desarrollo frustrado no depende de la intervención de terceras personas. Lo que debe observarse en realidad es que el imputado haya ejecutado completamente la conducta descrita en el tipo. Eso está, por supuesto, constatado y respaldado por los antecedentes de la causa.
Cualquier otra circunstancia exógena que no haya derivado en la muerte de la persona a la que se le disparó, no depende de la intervención de un tercero. Depende simplemente que no haya acaecido el resultado típico en la medida que se ejecutó la conducta completa. Otro punto que es relevante traer a colación, porque finalmente es un debate sobre el que ya hubo mucho antecedente, es que el imputado habría llevado 2 cargadores con 10 municiones. Lo cierto es que en su propia declaración, esto para argumentar que en el fondo él no tenía la intención de matar porque si no hubiese disparado, ¿no? Todos sus cargadores. Lo cierto es que, magistrado, el imputado, y así lo recogió el tribunal en su oportunidad, el imputado disparó en 2 ocasiones en una primera instancia y posteriormente, tras reflexionar sobre su conducta y según él mismo señaló, queriendo únicamente arrancar del lugar, metros más allá, se estaciona y vuelve a efectuar otros 3 disparos. ¿Cómo es que ese antecedente se compensa con el hecho de que no disparó 20 balas? Es evidente, su señoría, que aquí los homicidios están completamente respaldados. Tratar de hablar sobre la naturaleza de la lesión es un despropósito porque en la medida que el tribunal ya estimó que lo que aquí hay es homicidio, con independencia del grado de desarrollo. Pero no es frustrado. Sí, homicidio frustrado. Con independencia del grado de desarrollo, las lesiones devienen irrelevantes. Pero incluso si tuviésemos que considerar las lesiones, este hecho de que supuestamente el imputado dispara a la pierna del sujeto lesionado, de la víctima, que es don Luis Ahumada, como tratando de señalar, si hubiese querido lo hubiese disparado en algún órgano vital, ¿no? Si eso fuera los conocimientos del imputado, uno debiese saber que donde le llegó el disparo, de suerte no murió porque la arteria femoral pasa a centímetros de donde le llegó la bala. Es decir, un lugar donde la muerte es altamente probable. Su señoría, en realidad, todos los puntos ya han sido abarcados por este tribunal, ya ha sido confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, cada uno de los puntos que el tribunal señaló. 2 delitos de homicidio, 1 delito de disparo injustificado. En ese escenario, la necesidad de cautela ya está justificada, que no ha sido debatida acá, pero sin perjuicio de aquello, lo refiero brevemente. Con esos delitos estamos por sobre las penas de crimen. Y el imputado tiene bajísimas, nulas posibilidades siquiera de obtener una pena en libertad. Dicho esto, su señoría, no habiendo nuevos antecedentes sobre los que debatir y sobre los que acabamos de debatir ya fueron considerados todos por el tribunal en su oportunidad, únicamente con la mención del grado de desarrollo que ya hice, no queda nada más que agregar y simplemente queda entonces solicitarle a vuestra señoría que mantenga la prisión preventiva dictada hace 20 días por este mismo tribunal. Bien. ¿Alguno de los abogados querellantes quiere decir algo adicional a lo ya dicho? Adicional, para no repetir lo dicho. Exactamente, magistrado, yo me hago cargo y acepto todas las indicaciones de la Defensoría como del colega. Es solamente agregar para la colega defensora del señor COVID que las lesiones no fueron leves. 63 días de licencia, 2 veces al Instituto Médico Legal, recién este lunes fue por segunda vez y el médico dijo que las lesiones eran gravísimas y que porque Dios chileno no murió. A milímetros de la aorta. Solamente esa claridad quería hacer, magistrado. Agradecido, su señoría. Hace menos de 20 días, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó el eje central. ¿Y cuál es? Que la libertad del imputado representa un peligro para la sociedad. Si mi colega contradictora quiere discutir la modificación de esta medida tan gravosa, tiene que aportar un antecedente nuevo, sea para atacar el delito, que no lo ha hecho, sea para atacar la participación, que no lo ha hecho, o sea para atacar la necesidad de cautela, que tampoco lo ha hecho. Por lo tanto, por un aspecto meramente formal, en esta audiencia no se ha debatido sobre nada, porque todo ya se debatió y lo que es peor, se confirmó el menoscabo del imputado. Nada más que invocar su señoría. Ya, bien, el tribunal va a resolver respecto de ese punto. Parece que hay otras cosas que resolver, ¿o no? Sí, magistrado, la ampliación. Aumento de plazo, nada más. Aumento de plazo, yo presenté un escrito, su señoría, no sé si está resuelto, de apercibimiento de cierre. Que en definitiva... ¿Pero se fijó audiencia de apercibimiento? No se ha resuelto. Pero obviamente que dependiendo del debate de lo que se produzca acá,
puede que resulte Ya. inoficioso. Bien, el tribunal va a resolver primero respecto de lo que ya se debatió. A ver. Considerando los alegatos de los abogados, el contenido de los antecedentes que tiene la carpeta de investigación fiscal y particularmente lo resuelto en este tribunal, respecto de la modificación de la prisión preventiva, desde luego este juez estima que no puede modificarse, puesto que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal, y en particular este juez va a dar por reproducidos todos los argumentos, para no alargar esta audiencia, que se dieron en las dos ocasiones donde se ha debatido respecto a este punto por otros jueces de este mismo tribunal. En relación con lo que se ha señalado acá, de que el imputado tendría una experticia en el uso de armas, que no hubo intención homicida o dolo, la verdad es que esos son temas que tendrán que verse en la audiencia de juicio. Cree este juez que no es un tema que se deba debatir aquí, y escuché también que tampoco se ha podido acreditar esa experticia que no sea por estar inscrito en un club de tiro. Pero independiente de eso, hay un tema que no es menor, el que dice relación con las normas de la ley de armas, que tiene un marco rígido, como lo ha reconocido la propia defensa, y que significa una pena efectiva eventual, supuesto que se acredite el delito, por el cual está formalizado en relación con ese tema. El hecho de que el Tribunal Constitucional eventualmente pueda dirimir algo distinto de lo que dice la ley de armas, eso me parece que no ha ocurrido, de tal manera que no nos podemos adelantar a lo que pueda eventualmente resolver el Tribunal Constitucional. No hay un elemento en torno a eso. Por otro lado, este juez no puede menos que hacerse cargo de que ya en dos ocasiones este tribunal ha resuelto la prisión preventiva del imputado, y esto ha sido confirmado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. No hay nuevos antecedentes que hagan modificar la formalización hecha por el Ministerio Público. Sabemos que el Ministerio Público es quien formaliza, y este juez estima que la formalización hecha por los delitos que han sido imputados provisoriamente al imputado son suficientes como para mantener la prisión preventiva por reunirse los requisitos que establece la ley, y en particular determinar que hay un evidente peligro para la seguridad de la sociedad. Esa es la resolución. Respecto de petición de aumento de plazo, señora fiscal. Gracias, magistrado. El Ministerio Público solicitó la audiencia de aumento de plazo, toda vez que se atendido precisamente la naturaleza del hecho, se encuentran varias pericias e informes y diligencias pendientes. A modo de relatar cuáles son ellas, el Servicio Médico Legal, don Luis Ahumada, fue atendido primero el 5 de febrero, su primera atención fue el 5 de febrero recién. Esto atendido que naturalmente, de acuerdo a los tiempos del Servicio Médico Legal y el requerimiento de muchísimos informes de lesiones, precisamente producto de la contingencia, claramente todos ellos tienen la capacidad de servicio bastante copada. También existe un informe pendiente del Laboratorio Criminalística de Carabineros, que dice relación con el análisis químico de aquellos residuos que se encontraron dentro del motor del automóvil de la segunda víctima, don Daniel Molina. Asimismo, el ejercicio del informe planimétrico completo en que se ha requerido algún tipo de precisión más allá de lo que se ha planeado inicialmente, precisamente en relación a la dinámica y proyección de los disparos que se produjeron. También se encuentra pendiente, así lo ha informado la CRIM de la PDI, el peritaje químico y balístico respecto del short que se le levantó a la víctima, don Luis Ahumada. Y asimismo también hay una diligencia pendiente de tomar declaración a un testigo de la propia defensa que fue citado sin comparecencia ante el Ministerio Público.
razón por la cual vamos a tener que ahondar en las diligencias para poder ubicarlo personalmente y tomar esa declaración. ¿Cuál plazo está pidiendo? 50 días, magistrado. A partir de esta fecha. Así ¿La defensa qué opina? Su señoría, claramente nos oponemos por cuanto en la propia señora fiscal señala que la persona, don Luis Ahumada, ya fue atendida el 5 de febrero, estamos a 21, de tal manera que bastaría entonces solo que remitan el informe. Respecto del informe de Laboratorio Criminalístico Carabinero en cuanto a residuos de lo que se hizo en el vehículo, al menos lo que yo revisé en la página de la Fiscalía, ya se recibió un informe completo que daría cuenta de que el daño ocasionado a ese vehículo habría sido producto de un impacto balístico, de tal manera de que si se encuentran residuos en el motor resulta totalmente irrelevante si ya está acreditado que el daño ocasionado al vehículo proviene de un impacto balístico, lo que resultaría obvio, o sea, redundante e innecesario ahondar en ello toda vez que ya estaría acreditado y probado. En cuanto al informe planimétrico, su señoría, pedir una ampliación del informe planimétrico, lo cierto es que yo no creo que exista nadie en esta ciudad y en el país que no haya visto todos los videos y todas las imágenes que existen a la forma de ocurrencia de los hechos, y ya existe un informe planimétrico que ha dado cuenta detallada de la secuencia de las detenciones, de los lugares en que se dispara, de tal manera que nuevamente resulta en ser una prueba, un peritaje absolutamente redundante cuya finalidad es solamente dilatar o evitar más bien que vayamos prontamente a juicio, máxime considerando que mi representado está privado de libertad. Y por último, su señoría, lo mismo del peritaje en el short de la persona del don Luis Ahumada. La verdad es que, bueno, podrían hacerse miles de peritajes, pero la verdad es que las imágenes son claras, está el testimonio del señor Ahumada, está la lesión del señor Ahumada, si tiene residuos nitrosos en el short, la verdad es que uno podría preguntarse si es tan necesario para acreditar el hecho punible, si en definitiva está reconocido, inclusive por mi representado que él dispara. No existe ni siquiera una duda. O sea, en realidad, su señoría, esta es una de las causas tal vez soñadas para cualquier persecutor porque ha tenido los elementos de prueba y de convicción desde el día 1, con cientos de imágenes profusamente difundidas en redes sociales. Y por último, la afirmación de la señora fiscal en torno a que esta defensa ha pedido la citación de un testigo, efectivamente, pedimos la situación de don Matthew Merricks el 30 de enero, la reiteramos el 4 de febrero, la volví a reiterar el 8 de febrero y la acabo de volver a reiterar sin que hasta la fecha haya sido citado, porque al menos en la revisión hecha en el sistema no aparece ninguna situación. Las respuestas, su señoría, son increíbles, que me tengo que atener a la agenda y disponibilidad. Esa ha sido la respuesta. Entonces, fundar la petición de ampliación de plazo, incluso en una diligencia pedida por la defensa hace 3 semanas, que no se ha fijado fecha, donde solicité que se me notificara por correo electrónico la fecha de citación para asegurar la comparecencia de este testigo, donde se negó esa posibilidad porque se resolvió no al lugar por improcedente. Hoy no puede venir la señora fiscal a decir que en definitiva fue citado y no compareció cuando el propio persecutor ha retardado, ha impedido que esta defensa también pueda llevar al testigo que nunca ha tenido conocimiento que haya sido citado y que no está registrado en sistema alguno de que hubiese siquiera habido una notificación. Y tengo los documentos para demostrar lo que acabo de señalar. ¿Eso es todo? Sí, su señoría. Nos oponemos a los 50 días de todas maneras. ¿Perdón? Una pregunta. ¿El testigo que usted pidió a la Fiscalía que declare es un testigo que la defensa tiene acceso? Sí, por supuesto, por eso pedí que se me notificara. Señora fiscal, ¿es posible que usted en esta misma audiencia diga qué día puede ir el testigo? No. No, porque de hecho para hacer las citaciones de los testigos hay que ver el tema de la disponibilidad de todas las personas Ya, que van a conforme. comparecer. ¿Es posible que usted, yo entendí eso, es posible que usted mañana o pasado, no sé qué día, determine con correo electrónico a la colega el día en que se le puede tomar declaración a ese testigo? A ver, magistrado, las citaciones Porque a los aquí estamos testigos, con un las tema citaciones a los testigos. Hay que ser práctico. Sí, pero hay que ser jurídico. Las citaciones a los testigos se hacen personalmente a los testigos. Claro, pero si va... Magistrado, ¿me permite, por favor? Que se le... Magistrado, el tema dice relación directamente con que la citación se le cursó a los datos que la propia defensa aportó. No se va a notificar a nadie que no sea a través de la citación personal, porque los testigos están citados bajo determinados apercibimientos legales. Y esos apercibimientos legales se hacen personalmente al testigo y no a través de terceros.
razón por la cual efectivamente resulta improcedente la citación a través de terceras personas. Pero si estamos escuchando que la abogada puede llevar al testigo a la fiscalía, ¿por qué no somos prácticos? ¿Por qué no señalarle, mire, si puede venir tal día, que venga y ya? Yo entiendo la parte legal, en fin, esa parte legal puede significar que, siendo testigo y no inculpado, la fiscalía pueda pedir el arresto eventual del testigo. Pero eso no va a ser necesario en la medida en que la fiscalía diga, no sé, el viernes de la próxima semana, en fin, llévelo, señor abogado. Yo creo que en todas las fiscalías pasa algo similar respecto a los testigos que las propias partes pueden aportar y ya. O sea, por ser práctico nomás. Magistrado, el Ministerio Ahora, Público eso va a sin cursar perju- las citaciones en forma legal. Pediría que se fije inmediato una audiencia de cautela de garantía, su señoría. Desde el 30 de enero que estamos pidiendo la citación del testigo. Puedo darle los folios de cada una de las citaciones. 4 de febrero retirado, 8 de febrero reiterado. Y la respuesta es que no ha sido citado. Ha sido... Eso no es efectivo. A mí me parece Eso no que- es efectivo. Perdón, El testigo fue citado y el Ministerio Público realiza todas sus diligencias o en forma autónoma a través de los entes del Ministerio Público o a través de las policías. Por lo tanto, lo que está señalando la señora defensora no es efectivo. El testigo fue citado por correo electrónico, fue intentado contactar telefónicamente y además también buscado en el domicilio ya, por la policía. conforme. Ahora, hagamos un escenario de imaginación. Digamos que hoy día o el lunes la Fiscalía lo vuelve a citar, así como ha indicado usted ahora. ¿Esa citación sería para cuándo? Así, en teoría. Le insisto, vamos a cursar de acuerdo a las agendas de disponibilidad. Correcto, pero usted sabe más o menos cómo pasan estas Magistrado, cosas. no. Más que yo. Claramente, pero no, porque hay que reunir una serie de condiciones para efectos de cursar citaciones en determinadas causas. Por lo tanto, efectivamente, el Ministerio Público va a cursar las citaciones en forma legal y va a informar la citación y la fecha a quien corresponde. La fiscal, usted tiene una experiencia que yo no tengo, porque yo no he trabajado nunca en la Fiscalía, pero sí he trabajado aquí. Y entonces, si a mí me preguntan para cuándo más o menos va a haber una audiencia de juicio, me meto aquí, o de memoria incluso, puedo decir, mira, normalmente estamos citando para un mes, ya, por ejemplo. Y usted tiene que saber más o menos, cuánto tiempo va a demorar el citar a ese testigo, de acuerdo con su experiencia. Yo no estoy diciendo que fije un día ahora. Usted tiene una experiencia que yo no tengo, en ese punto al menos. Señoría, ¿me permite? No, no. Yo solo pedí... Espérese por... Magistrado, el Ministerio Público va a verificar las agendas. Yo el lunes entro a un juicio que termina el Pero 11 yo le de estoy marzo. preguntando algo. Por eso le estoy yo creo que contestando. usted tiene la respuesta. Magistrado, yo entro a un juicio que termina el 11 de marzo. Ya. Por eso le estoy diciendo. Y usted tiene que tomar esa declaración y tiene que ser Claro. después del 11 de marzo. Eso me está insinuando. No, tengo que verificar las agendas de disponibilidad para Sí, efectos de pero- poder agendar lo más pronto posible dentro de la ubicación del testigo, bueno. que no ha sido y no ha resultado positivo hasta el minuto. Señoría, ¿me permite? Muy breve. verá cómo lo hace. Su señoría, nosotros, yo Todo no pedí, caso, colega, no pedí todo- citación colega, por mí, colega, sino colega, que me colega, notifique, escúcheme, que por favor. mandaran Por copia a favor, mi correo. por favor, Copia. escúcheme, por favor, escúcheme. Si el testigo aquel que a usted le interesa que declare, en definitiva, no declara por cualquier motivo, usted lo puede traer a la audiencia de juicio. por supuesto, igual. Así que exactamente. no nos compliquemos con eso. Bien, el tribunal va a acceder a la petición de la Fiscalía, va a aumentar el plazo por los argumentos dados por la señora fiscal y va a fijar el plazo precisamente pedido por la Fiscalía de 50 días. ¿Algo más? Magistrado, gracias. Bien, se pone término la audiencia.